En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. Pueden sentarse. Les recuerdo que hoy, después de la misa de 10, es la reunión de los terciarios para los que son terciarios franciscanos y los que quieren hacerse miembros de la Venerable Orden Tercera de San Francisco. Después de la misa de 10, que la va a decir el Padre Isidoro, les va a dar la conferencia, él va a ser el que se va a encargar de los terciarios. Dios mediante también va a empezar en San Lucas, en Mérida, así que vamos a ir usando los medios que la Iglesia nos pone. No está obligado nadie a hacerlo, pero bueno, el que quiera estar más protegido de la gracia y tener más medios para asegurar la salvación, pues bueno, yo les recomiendo que se hagan terciarios franciscanos. La epístola de la misa de hoy es tomada del apóstol San Pablo a los Romanos y dice lo siguiente: hermanos, tenemos dones diferentes según la gracia que nos ha sido concedida, por lo cual el que ha recibido el don de profecía, úselo según la regla de la fe. El que ha sido llamado al ministerio sagrado, dedíquese a su ministerio. El que ha recibido el don de enseñar, aplíquese a enseñar. El que ha recibido el don de exhortar, exhorte. El que reparte limosna, déla con sencillez. El que preside, hágalo con solicitud. El que hace obras de misericordia, hágalas alegremente. El amor no sea sin fingimiento. Tened horror al mal y sed afectos al bien, amándoos recíprocamente con caridad fraterna, anticipándoos unos a otros con mutuas señales de honor. No seáis flojos en cumplir vuestro deber, sed fervorosos de espíritu, servid al Señor gozados con la esperanza, en la tribulación sed sufridos, en la oración perseverantes, socorred las necesidades de los fieles, ejercitad la hospitalidad, bendecid a vuestros perseguidores, bendecidlos y no los maldigáis, alegraos con los que se alegran, llorad con los que lloran, sintiendo entre vosotros una misma cosa, no alardeando de grandes, sino amoldándoos a los humildes. El Evangelio es tomado del evangelista San Juan y dice lo siguiente: en aquel tiempo celebrábanse unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Fue también convidado Jesús, y cuando llegó con sus discípulos a la boda, y llegando a faltar vino, la madre de Jesús le dice: no tienen vino. Respondióle Jesús: mujer, que nos va a ti y a mí, aún no ha llegado mi hora. Dijo su madre a los que le servían: haced cuanto él os dijere. Había allí 6 tinajas de piedra destinadas a las purificaciones judaicas, cabiendo en cada una 2 o 3 cántaros. Y Jesús les dijo: llenad las tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Y Jesús les dice: sacad ahora y llevad al maestresala. Y lo hicieron así. Y luego que gustó el maestresala el agua hecha vino, como no sabía de dónde era, aunque los sirvientes lo sabían porque habían sacado el agua, llamó al esposo y les dijo: todos sirven al principio buen vino, y después que los convidados han bebido bien, entonces sacan el más flojo. Mas tú reservaste el buen vino para lo último. Este fue el primer milagro que hizo Jesús en Caná de Galilea, y manifestó su gloria, y creyeron en él sus discípulos. Estamos entrando entonces ya de lleno a este año eclesiástico. Ya vamos pasando las fiestas importantes, ya se va desarrollando el plan de la redención. Voy explicando siempre los domingos del Adviento, después la Navidad, la Natividad de nuestro Señor, la adoración de los Reyes Magos. Ahora empieza la Iglesia en este tiempo que queda, que va hasta el último domingo del Adviento. Nos va a empezar entonces a narrar la vida de nuestro Señor Jesucristo, su vida, su pasión, su muerte, a centrarnos, digamos así, en el misterio de la redención para hacernos partícipes de esa redención, es decir, que la sangre de Cristo que derramó en la cruz para nosotros no sea vana, como dice San Pablo, que la gracia de Dios en nuestros corazones no sea vana, es decir, que sea fructífera, primero tenerla y después que dé frutos. Entonces, hoy nos va a poner el primero de los milagros públicos de nuestro Señor Jesucristo. El primer milagro que hace nuestro Señor en este mundo es estando en el seno de su madre, la Santísima Virgen María, cuando va a visitar la Virgen María a su prima Santa Isabel, y ahí hace la limpia del pecado original nuestro Señor a San Juan Bautista. Pues hoy es el primer milagro público, las bodas de Caná. En las bodas de Caná, en este episodio del Evangelio
se suele hablar del matrimonio cristiano, pero hoy yo quiero enfocarme también más que en el matrimonio cristiano, en la devoción, en la intercesión de la Santísima Virgen María y en lo que es realmente la alegría cristiana. Decía San Hilario de Poitiers, que celebramos ayer su misa, que el cristiano no tiene que ser un alma triste, un alma enfadada, un alma que va llevando solamente el peso de esta vida, ¿no es cierto? Y porque Jesucristo nuestro Señor no nos prohíbe la alegría cristiana, con la esperanza de la salvación y el llevar la cruz de cada día en ese camino de redención, digamos así, que es la práctica cristiana, la cruz, tomar la cruz de cada día, seguir a Jesucristo. Pero cuando uno entiende llevar la cruz de cada día, también nace de la esperanza cristiana, esa alegría que nos hace realmente saber que lo que esperamos se va a cumplir, que Jesucristo, como Dios, no miente, ni engaña, ni puede engañarse. Entonces el alma cristiana tiene que ser un alma alegre. Hoy nuestro Señor Jesucristo fue invitado a una boda, pero sigue diciendo San Hilario que una cosa es la alegría cristiana y otra cosa es la alegría mundana. No confundir la alegría que puede dar al mundo Jesucristo. Había un santo que decía: darle al mundo la alegría de Cristo. Fíjense, no solamente llevar la cruz de cada día, que es el ser cristiano, digamos así, sino también la alegría de Jesucristo, el hecho de haber abrazado la fe, hijos míos, el hecho de haber recibido el santo bautismo, tiene que hacer de nosotros almas gozosas, porque además ese gozo, esa alegría que se siente en el gozo de las cosas amables de esta vida, son perfectamente cristianas y tienen que ayudarnos incluso a llevar, a sopesar y hacer equilibrio entre las tribulaciones de todos los días también. Y hoy nos lo muestra nuestro Señor, les invitó a una boda, la Santísima Virgen María está invitada con Jesucristo nuestro Señor, enseña a los exégetas que eran parientes de ellos los que se casaban, pero qué diferencia esa boda cristiana estando Jesucristo nuestro Señor y la Santísima Virgen María, y tan sana debe haber sido esa alegría, y tan reposada y tan equilibrada debe haber sido esa alegría, y sin pecado alguno, absolutamente no debe haber habido ningún pecado en esas bodas en las cuales Nuestra Señora asiste y nuestro Señor Jesucristo, que no solamente se alegran con su presencia y además Él honora esa boda con su presencia, sino que además hace su primer milagro. Es en una boda que hace su primer milagro, no resucitó un muerto. Uno puede decir, bueno, en el llanto y en el dolor de una pérdida, en la tristeza inmensa que no tiene límites a veces cuando uno pierde un ser querido, que parece que la vida se acaba. Sin embargo, nuestro Señor no hace ahí su primer milagro, la resurrección del hijo de la viuda, por ejemplo. El primer milagro lo hace en una boda, y lo hace para continuar la alegría. Es decir, les hace vino. Ustedes imagínense que agarramos un garrafón de 30 litros y de repente viene uno y nos dice, ¿sabe qué? Pon agua ahí y abre los ojos, simplemente, y de repente hay vino. Cambiar esa sustancia del agua en vino es impresionante. Pues eso hizo Jesucristo, para que además admiremos su poder, el poder divino, de transformar el agua en ese vino bueno, porque además dice en el comentario del maestre Sala, del encargado de esa boda, él dice, bueno, normalmente ponen el vino malo al principio, todos se emborrachan, ya no, porque es mucho, es más en cantidad, y dejan lo poco bueno para el final. Así que tú dejaste el mejor vino para nosotros. No pusiste un vino de calidad mala, hiciste un vino de buena calidad, el mejor, el vino directamente hecho por Jesucristo. Por ello, hijos míos, vamos nosotros también a ordenarnos en esa alegría, porque a veces pensamos que porque estamos en esta tierra vivimos una sola vez, vida hay una sola, todo ese principio mundano de la alegría en este mundo. Y de desesperados, desenfrenados, vivir en la alegría. Fíjense lo que se hace y lo que se hacía justamente antes de empezar la Cuaresma, el Carnaval, esos días de desenfreno donde realmente la lujuria se suelta. ¿Por qué? Porque vamos a tener que entrar a hacer penitencia por la Cuaresma. Ese era el sentido pagano del Carnaval. Los cristianos iban a hacer penitencia y el pagano entonces iba a empezar a festejar como un loco, como si fuera después no vamos a poder durante unos días hacer nada.
Pues hijos míos, encarrilemos nosotros en esa alegría necesaria también, porque las penas y las tristezas excesivas agobian el alma y la aplastan. Y después el alma que está en la tristeza, justamente que es una de las grandes tentaciones del demonio, la tristeza, el desaliento, el qué va a pasar después y el qué voy a hacer después, que es propio del alma que no tiene fe, o del alma cristiana que tiene una fe muy débil, hombres de poca fe. La alegría es necesaria porque hay que basarla en la esperanza. Y la esperanza nos dice que todas estas cosas van a pasar y que el cielo en Dios nos espera. Y que ese cielo que va a ser la posesión de Dios absoluta, sin ninguna presencia de mal, nada va a opacar la felicidad eterna que va a tener el alma en el gozo divino. Tenemos que empezarla en este mundo, primero agradeciendo la fe, después buscando los medios. Fíjense que es lo que hace y que se explica en este sermón cuando se habla de la devoción de la Santísima Virgen. ¿Qué dice Nuestra Señora en el Evangelio de hoy? Haced lo que Él les dice, a cumplir la voluntad, que nuestro Señor les va a solucionar su problema, absolutamente se lo va a solucionar. Por eso fíjense ustedes esas almas que tienden a llevar a la blasfemia, incluso cuando dicen, ¿acaso Dios me va a venir a mantener? Voy a tener que ir a misa, voy a rezar, voy a dejar de hacer cosas para estar en la presencia de Dios y seguro que Dios va a alimentar a sus hijos. Hoy, hijos míos, le aumenta la alegría que uno podría haber sido es vano. No, la alegría que ni siquiera es necesario, la alegría de esta boda haciendo el vino, convirtiendo el agua en vino. ¿Ustedes se creen que Dios nuestro Señor, si fuera necesario, no se nos aparecería hoy no diciendo, tómate, necesitas esto, toma, guarda aquello? Pero con la condición de que busque su reino y su justicia. Este matrimonio, qué hermoso matrimonio debe haber sido. Qué hermoso matrimonio que mereció la presencia de Jesucristo y la Santísima Virgen María en su boda. Son así los matrimonios cristianos. Los que están casados en la capilla son así viven, que merecen realmente que Dios nuestro Señor y la Santísima Virgen María esté desde el día de su boda. Hoy hacen las bodas y es una vergüenza, ni siquiera uno puede asistir porque tiene que taparse los ojos de lo que hay, porque confunden justamente los cristianos. El pagano no confunde nada, el pagano vive paganamente como un desenfrenado, como una bestia, pero el cristiano que se disfraza de pagano para ir a una boda. Son raras hoy, rarísimas, una entre miles, si es que hubieran miles, las bodas donde se puede o donde podría asistir la boda cristiana, Nuestras bodas, hijos, donde puedan asistir nuestro Señor y la Santísima Virgen María, saldrían corriendo avergonzados. Pero después tenemos que hacer la misa y después a la fiesta. Bueno, de la misa que reciben a Jesucristo, tienen que llevarlo también, invitarlo. ¿Por qué no invitan a Dios nuestro Señor a sus bodas, a sus fiestas, a sus bautismos, a sus 15 años, a sus reuniones familiares? ¿Por qué no los invitan a Dios nuestro Señor y Nuestra Señora? ¿Saben por qué? Porque tendría que ser una boda santa y cristiana o una fiesta cristiana. Y no quieren tener una fiesta cristiana. Quieren tener ustedes una fiesta pagana. Entonces, hijos míos, vamos a empezar a aprender de este Evangelio. La presencia de Cristo también está en las alegrías. La Santísima Virgen María y está haciendo milagros, omnipotencia suplicante, con esa modestia que la caracteriza. No dice nada y nuestro Señor como que parece que le reprochara, ¿qué nos va a ti y a mí? Como diciendo, déjame a mí decidir cuándo es el día. Pero Nuestra Señora en su perseverancia, madre mía, engendró a la segunda persona de la Santísima Trinidad. Una de las personas trinitarias se hizo hombre en ella y es hijo de ella. ¿Cómo no va a tener poder sobre Jesucristo nuestro Señor, sobre el Padre Eterno y el Espíritu Santo? Por eso vayamos entonces también nosotros, cuando queremos llegar a nuestro Señor, vamos a través de la Santísima Virgen María. Y si estos pobres esposos que habían quedado humillados, porque imagínense que en una boda se le acabe la comida a la mitad, no tengan bebida, no tengan nada, qué tristeza, iba a ser el comentario de los invitados. Que así queriendo ella solucionarle esa pena, bueno, que también invitémosla a Nuestra Señora en nuestras penas para que endulce esas penas. ¿Quién más que ella sabe de dolor? ¿Quién más que María Santísima sabe de dolor, que compartió toda la pasión con su Hijo Sacratísimo? Y sin embargo así, mientras está en este mundo, tiene esa solicitud de ir tratando de hacer bien y felices a los demás.
Qué gran vocación esa, hijos míos, esa vocación de un corazón bondadoso y generoso, que se olvida de sí mismo para entregarse a los demás. Qué hermosas esas familias así, donde hay un padre abnegado, una madre abnegada, donde los hijos son serviciales, son solícitos, donde se olvidan de sus inconvenientes para poder ir a ayudar a sus padres, donde los esposos se adelantan a servirse. Qué hermoso debe haber sido este matrimonio en el cual hoy nuestro Señor asiste a él. Cómo deben haber estado de bien avenidos. Pues así tiene que ser nuestra familia cristiana. Este Evangelio es como un complemento del Evangelio de la Sagrada Familia. Es como un continuar. Entonces vamos a representar en nosotros también la familia sacratísima de San José, de la Santísima Virgen María y nuestro Señor. Y si así fuera, en una familia verdaderamente cristiana, Dios hace milagros, hijos, hace milagros evidentes, visibles, que no se pueden ni explicar, porque se ven. Pero ¿cuáles son las condiciones para eso? Que Jesucristo pueda estar en esa casa, que se viva de tal manera, que se viva honestamente, como dice San Pablo en la epístola de hoy, que se viva alegremente, honestamente, piadosamente, de manera que nuestro Señor no tenga que decir, acá no tengo nada que hacer, y que cumpla en nuestros hogares lo que les aconsejó a los apóstoles, a sus discípulos, cuando los manda a predicar. Si ahí no te reciben, sacúdete tus zapatos cuando salgas. Fíjense qué terrible, las expresiones de Dios nuestro Señor son increíbles y son perfectas, pero son terribles. Si vas a una casa donde no te quieren, ni el polvo te lleves, dice nuestro Señor. Si eso le dice a sus discípulos, ¿cuánto más lo hace Él? En un lugar donde no es recibido, no entra. Por eso vamos a disponer nuestro hogar, vamos a disponer nuestra vida, de manera que pueda entrar como entró en estas bodas. Estos evangelios, hijos míos, y la epístola de San Pablo de hoy, son motivo de reflexión. Cuando se vayan a casa, cuando estén otra vez en sus casas, esperando el próximo domingo, si tenemos la dicha de venir, y Dios nos da la gracia de abrir nuestros ojos, reflexionen en estas cosas. Yo les aseguro que si ustedes fueran almas de meditaciones, de reflexiones, mientras barren, reflexionen. En vez de estar escuchando vanidades y tonterías en los teléfonos, en la música, en vez de estar viendo cosas que no corresponden, aunque estén barriendo, aunque estén lavando los platos, aunque estén planchando, aunque estén escribiendo, haciendo lo que hagan, reflexionen en todas estas verdades que nos propone la Iglesia a través de su Santo Evangelio. Reflexionen en lo que es una vida de familia amable. El hogar tiene que ser, hijos míos, un refugio, donde llegamos cansados de la pelea del mundo, en un mundo que realmente nos persigue. Uno dice, no estamos perseguidos, uno abre la puerta de la casa, y si quiere guardar la gracia y ser un buen cristiano, lo primero que tiene que hacer es bajar sus ojos. ¿Por qué no puede mirar? Por eso, hijos míos, vamos nosotros entonces también a hacer ese hogar cristiano. Y vamos a empezar, es individual. Yo siempre les digo lo que terminé diciéndole el domingo pasado, vale para el domingo de hoy también, en esta boda de Caná. La santificación es personal, hijos míos. Y no esperen que empiece el otro, empiece uno, porque el que se va a morir soy yo, en mi carne, en mi piel. Cuando yo cierre los ojos a este mundo, no van a enterrar a uno que esté vivo, me van a mandar a mí al sepulcro. Pues esa relación con Dios, esa alegría con Dios, tiene que ser personal. Y el alma debe entender que cuando está ordenada con Dios, la santidad, como dice Santa Teresa de Jesús, cuanto más santos, más conversables. Cuando uno entiende la vanidad de la vida y se refugia en la profundidad del Señor, lo transmite, hijos míos. Lo transmite en paciencia, lo transmite en caridad, en abnegación. El hogar, les digo, tiene que ser un refugio de un mundo enemigo. Y es el lugar donde tenemos que desear llegar. Porque me está esperando un alma que me ama, un alma al que amo, o a la que amo, o a los que amo en los hijos, o en el esposo, en la esposa. No puede ser que la familia cristiana se haga tiempo para llegar a la casa. ¿Cuántas veces he escuchado eso? ¿O cuántos hijos y cuántas esposas y madres va a llegar el esposo y va a llegar?
Y cállense y no digan nada, y cuidado que viene enojado, y cuidado que le pasó esto, y cuidado que le pasó lo otro. O el padre de familia, voy a llegar y va a estar todo tirado en casa, los chicos van a estar así, no, mejor me voy un rato con los amigos. ¿Cómo puede ser eso? ¿Cómo puede ser eso? ¿Saben por qué? Porque no se invitó a nuestro Señor y a Nuestra Señora a las bodas, porque no estuvieron presentes. Y si no están presentes en el comienzo de una vida, no pueden estar después. Por eso, hijos míos, vamos a pedir a Nuestra Señora que interceda por nosotros, ¿sí? Así como intercedió por estos buenos y buenos esposos. Qué agradable debe haber sido estar con ellos. Qué buenos esposos que estaba Nuestra Señora haciéndole ese milagro e intercediendo para que Jesucristo haga ese milagro. Pues así hagamos en nuestras vidas, abrimos los ojos hoy, empecemos a santificarnos otra vez, cada 8 días se los voy a recordar, empezar a llevar vida espiritual, vida de sacramento, vida de oración verdadera, como la insistencia y la perseverancia de la Virgen María. ¿Qué nos va a ti y a mí? No importa, hagan lo que Él les dice. Pues así cumplamos la voluntad de Dios nuestro Señor y tratemos de mejorarnos nosotros para hacerle un poco más agradable la vida a los demás también. Si ya complicada es la vida por nuestras miserias del pecado original, ¿qué necesidad tenemos de cargarle la mano más todavía con nuestras miserias, con nuestra ira, con nuestra soberbia, con nuestro mal humor? Por favor, hijos míos, vamos a llevar a casa la alegría de Cristo. El esposo sea solícito con su esposa, la esposa con su esposo. Amen y cuiden a sus hijos, amen a sus hijos. Y los hijos sean solícitos y obedientes con sus padres. Préstenle servicio, porque alguna vez van a estar en la misma situación que los padres. Pidámosle a Nuestra Señora que nos enseñe entonces a continuar, como desde el domingo pasado para ahora, a formar en nuestras casas un hogar cristiano y a ir enmendando de a poco los errores que hicimos. Tarde te amé, dice San Agustín, sabiduría y amor tan antiguo como nuevo. Tarde te amé, te buscaba afuera pero estaba dentro de mí. No importa, hijos míos, si somos operarios de la última hora, de la primera, de la tercera. No importa si vamos a ir a Jesucristo cuando teníamos 10 años, cuando tenemos 50, cuando tengamos 60, 70 o cuando tenemos 80. No interesa, el asunto es llegar. El asunto es realmente ir a trabajar en la viña del Señor para recibir la recompensa. Y el trabajar en la viña del Señor implica llevar vida cristiana. Y van a ver que también sus hogares, sus mismos hogares, hijos míos, van a ser un lugar de paz. Y van a desear estar en ellos y van a desear volver a ellos cuando estén afuera. Y van a extrañar, se van a extrañar los miembros de la familia. Pidamos a Nuestra Señora que nos haga entonces realmente almas de fe, almas alegres, llevando la cruz de cada día con alegría, por lo menos con resignación, si no podemos con alegría, para que así, con la causa de nuestra alegría, causa nuestra leticia, dicen las letanías de la Virgen, con Nuestra Señora, causa nuestra alegría, después de haber atravesado el mar tormentoso de esta vida, podamos ser recibidos en ese banquete eterno que Jesucristo tiene preparado para aquellos que le aman. Ave María Purísima. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.